Nosotros estamos recordando la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Entonces, el título del mensaje es Tu pollino está entre dos caminos. Y la iglesia Crossroads es lo que quiere decir Crossroads. Es una encrucijada, es donde dos caminos marcan y tienes que decidir por cuál vas a ir. Y este es un lugar de decisión para nuestras vidas. Y alrededor del mundo hoy van a celebrar todas las iglesias cristianas este domingo de Palma. Y es un recuerdo de la entrada de Jesús el domingo antes de ser crucificado. Una gran multitud dieron la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo, como dijo Claudia, tirando sus mantos y también con ramas de palmas, saludando a Jesús mientras él entraba a la ciudad. Es muy importante recordar este domingo. Es documentado por los 4 evangelios, escrito por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 dan tiempo de escribir sobre esta entrada triunfal. Voy a leerlo, si tienes tu Biblia, en San Mateo 21, versos 1 al 9. Bueno, lo leo de aquí. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Betfagé era un lugar de cuadra de animales, era un establo para guardar animales. Al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desátala y tráedmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, y eso es en el capítulo 9 de Zacarías: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Amén. Está bonito, ¿verdad? Pero mucho mucho significado y muchos puntos de enseñanza que uno puede sacar de esos 9 versos. Nosotros nos vamos a limitar a solamente unos poquitos. En Zacarías, la profecía que está escrito aquí fue escrito 500 años antes de este día, el domingo de la entrada triunfal. 500 años antes. Y en Salmo 118, a ver si lo tienen. ¿Tienen Salmo 118? Este es el día que hizo Jehová.
nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos. Ahí está la palabra que Claudia definió. Hosana. Ahí dice, Hosana, ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Eso, bendito el que viene, la entrada en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Eso está anunciando el desfile de Hosana que ocurrió el día que Jesús entró a Jerusalén anunciando este triunfo y victoria. Sabiendo que Hosana quiere decir sálvanos y sálvanos ahora. Nosotros pudimos hasta encontrar versos apuntando hacia ese cumplimiento de la entrada triunfal en Génesis. Pero nosotros somos tan impacientes, ¿verdad? Dios nos da una profecía, nos da una promesa y queremos que para esta fecha en 3 meses se cumple. 500 años, 1000 años y muchos más años. Cuando hay un aplazamiento de una promesa o una expectativa que Dios te dio, no desmayas. Dios no olvida. Y Él está fuera de tiempo. Él no solamente está contando los días, está poniendo en pos todas las cosas para el cumplimiento de la promesa o la profecía. Cuando Jesús encontró una mujer en Juan 2:4, Él le dijo, ¿por qué me estás pidiendo eso? Mi hora no ha llegado. Cuando querían tomar preso a Jesús, la Biblia dice que no pudieron. ¿Por qué? Porque su hora no había llegado. Tal vez tu hora aún no ha llegado, pero por eso no vas a entrar en depresión o opresión o vivir sin el entusiasmo de la promesa que el Señor te ha dado. Y ahí es donde se parte el camino para mucha gente. Cuando ellos no ven los resultados como ellos lo han diseñado en su mente, según lo que han escuchado de parte de Dios, desmayan, algunos hasta se amargan. Pero es muy importante ver el proceso de esta entrada y cómo los autores de los evangelios pusieron esa profecía de 500 años anterior allí para definir este momento. Dios no te ha mentido, ni me ha mentido, ni nos engaña, ni tampoco por cualquier excusa nos quite la bendición. Su gracia nos cubre y la sangre de Cristo nos limpia. Y Él no olvida sus promesas y dice que su llamamiento es sin arrepentimiento hacia nosotros. Así que tenga valor. Tenga valor. Y todas esas voces que te hablan en tu mente de que los demás reciben, pero tú no, bórralos. Todas esas voces que te hablan diciendo que tú vas a ser el próximo derrotado. Bórrelo. Ten paciencia. La Biblia dice, corre con paciencia. Vas a avanzar, vas a correr, vas a avanzar, seguir en tu camino, pero con paciencia. No te vas a quedar estancado porque demora tu promesa, sino que vas a correr, pero con paciencia. Ok, Jesús dijo en Juan 12, mi hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces allí vemos como Dios tiene una hora específica, un plan diseñado perfecta.
Jesús está enfocado caminando hacia Jerusalén. Es el final de su jornada para cumplir su misión. Está empezando esta Semana Santa, este domingo de Palmas, de la entrada del Señor a Jerusalén. Alguien ha preguntado, ¿qué hizo Jesús? Bueno, yo sé que Viernes Santo, que vamos a celebrar aquí, es donde damos gracias porque vivimos con la cruz de Jesucristo descansando sobre nuestros corazones, ¿verdad? Tantas decisiones en el cruce de camino hacemos porque sentimos el peso amoroso de su cruz y su sacrificio por nosotros y decimos, no voy a ser chiflado, no voy a ser irresponsable, no voy a ser un ignorante espiritual, pero voy a cumplir con el Señor y hacer aún cosas que tal vez no agraden a mi carne, pero lo haré porque siento el amoroso peso de su cruz sobre mi corazón. Y es la medida de muchas decisiones en mi vida. Bueno, Él en esta semana, el viernes reconocemos, el domingo resucitado, pero alguien me preguntó, ¿qué hizo Jesús el lunes? ¿Qué hizo el martes? Oh, sigue leyendo en los evangelios y verás que Él hizo obras específicas durante el lunes. Es cuando Él entró al templo y limpió el templo de la corrupción y del abuso espiritual que los sacerdotes tenían sobre el pueblo, porque si venía un pobre con un pajarito para ofrecer, decían, no, ese tiene mancha, no lo aceptamos, aquí te vendemos uno mejor. Y Jesús dijo, no, la casa de mi Padre es una casa de oración, de ministerio, no de ganancia o abuso sobre el pueblo. También es la historia de la higuera. También hay tantos parábolas que él predicó el lunes, el martes y el miércoles. ¡Wow! Poderosos sermones que todos nosotros seguimos predicando y sacando su jugo, ¿verdad? Del impacto de la palabra que salió de su boca enseñándonos sobre la vida durante esos días. Entonces, cada día de la semana santa es santa, es glorioso lo que hizo nuestro Señor. Yo creo que en este domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo, todo el cielo y todo el encampamiento de ángeles estaban mirando hacia Jerusalén y su mirada enfocada sobre una sola figura, y eso era Jesús de Nazaret, cumpliendo para nosotros. Él estaba en el centro del plan de Dios, porque la muerte ya no tendrá poder, porque Dios entró triunfalmente para abrir la puerta a la vida eterna. Los discípulos, juntamente con una gran multitud, la Biblia dice, pusieron sus mantos en la tierra en honor de aquel que ellos creían era el verdadero rey que iba a librarlos del dominio romano y establecer su reino ahora, en ese momento. Por eso estaban tan dispuestos a participar en este desfile de Hosana, porque ya ha venido nuestra liberación. Tal vez algunos pensaron o se preguntaron entre ellos, ¿qué clase de rey tiene que pedir prestado un animal para entrar
en su desfile anuncio triunfal que va a establecer su reino ahora. Y si tiene que prestar, ¿por qué busca un asno, un pollino, un animal tan humilde? Porque que si no es rey, por lo menos es profeta. Porque algunos dijeron, nosotros estuvimos cuando él resucitó a Lázaro de la tumba de la muerte. Él es una persona muy especial y debe de entrar montado en algo real y hermoso y impactante. Porque si lees las historias escritas por Josefas y Eusebias y otros, claramente te dicen que en esos tiempos bíblicos un rey o un potestad conquistador entraban siempre en carroza o en un caballo semental o en un caballo de guerra. Y ellos entraban así para anunciar su victoria, ¿okay? Y que la gente con los ramos de palmas y poniendo sus mantos para que el caballo y el personaje o la carroza pudiera ser recibido. Lo hacían para anunciar sus conquistas o para anunciar que provoquen guerra, que anuncien guerra. Pero líderes que entraron a la ciudad en asnos, o en el caso de Jesús, pollino de la asna, significaban paz. Y que venían a servir. A servir. Si has leído en Primero de Reyes, el desfile de la unción de Salomón, cuando fue puesto como rey después de David, David instruyó al sacerdote de ungirlo y él iba a ser el sucesor al trono, Salomón, el hijo de David, y dijo, póngalo sobre mi asna. Interesante, porque si tú visitas Israel, uno de los lugares a veces que te llevan son la cuadra o el lugar arqueológico del establo de los cientos de caballos sementales y finos que eran del rey David y de Salomón. No les faltaba montar algo real y hermoso y impactante para la coronación del rey Salomón. Pero David dijo, no, quiero que mi hijo sea presentado como siervo humilde de Dios. Que él está no para dominar, sino para servir. Entonces él dijo, póngalo sobre mi asna. Interesante, ¿verdad? En otro de los evangelios dice que Jesús vino montado sobre la asna y su pollino. Y otro evangelio dice que Jesús estaba montado sobre el pollino. Tal vez trajeron la madre para consolar al pollino. Tal vez. Pero en el libro de los jueces, en el capítulo 5, nosotros leímos que los jueces de Israel siempre se montaban sobre asna blanco. Y el hijo del juez de Israel se montaba sobre el pollino. Es como que Dios hace todo tan obra maestra, ¿verdad? Así que tal vez la asna
fue traída por el gran juez y el pollino por el hijo del gran juez. Y los que conocían la Biblia en hebreo tal vez reconocían estos símbolos. La Biblia dice que Jesús les instruyó a los discípulos de ir a la cuadra donde iban a encontrar los dos caminos, en nombre de nuestra iglesia, la encrucijada, junto a una puerta, y encontrarán al pollino que el Señor tenía necesidad para un propósito especial. En la Reina Valera dice, y fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, donde se unían dos caminos, y le desataron. Por eso puse tu pollino está entre dos caminos. En inglés es tu pollino está en crossroads. La identidad de la asna o el pollino de la asna es frecuentemente etiquetado como humilde, pero despreciado y golpeado. Pero aún así tiene la capacidad de cargar y llevar una carga mayor que un hombre puede llevar. Jesús pudo llevar una carga que ningún otro ser humano podía llevar, porque había una deuda por el pecado desde el jardín de Edén. Y cuando Dios hizo la creación, dio el poderío a Adán y Eva de ser mayordomos responsables a Dios por lo que era de Dios. Pero ellos, teniendo ese derecho, ese arrendamiento sobre el jardín, lo entregaron al enemigo, a Satanás. Entonces Satanás tenía dominio legal sobre la humanidad. Por eso la Biblia dice que el pago es muerte por el pecado. Entonces Dios tenía que cancelar esa deuda. Pero Dios sobre todas las cosas es justo. Es justo, aún con Satanás es justo. Y él no arrancó y dijo, ahora ese es mío, regrésemelo, no importa lo que Adán hizo. No, Dios tuvo respeto por la decisión de Adán. Y Dios tiene respeto por nuestras decisiones. Por eso cuando estamos en los dos caminos necesitamos tomar pausa y pensar, ¿qué es lo que voy a decidir? Porque la decisión de Adán y Eva en el jardín entregó poder y autoridad a Satanás. Entonces Dios tuvo que pagar esa deuda. Y la única manera que él podía pagarlo es empezar de nuevo con un segundo Adán, hecho en su imagen y siendo Dios mismo. Entonces Jesús era tan importante en tantos lugares en su vida. Él estaba en una encrucijada, estaba entre dos caminos. Y Jesús siempre hizo la decisión correcta para mantener su pureza y estar sin pecado, para ser agente libre de Satanás, para poder sacrificar y pagar el costo del pecado, que era muerte, y derramar sangre, que siempre era la ofrenda para cubrir el pecado del pueblo. Oh, qué importante era su misión. Y no había nadie más que lo podía hacer, no más el Hijo de Dios, el Hijo de Hombre. En Filipenses nos dice que Jesús se desvistió de su poder como Dios, ¿okay?,
para ser humano como nosotros, si no, hubiera sido una falsa ventaja para Dios, porque Satanás no tiene poderío contra Dios. Por eso Jesús tuvo que quitar su poder de creador. La Biblia dice que Jesús hizo las estrellas y Él ve cuando se mueren y los dobla como una servilleta y los guarda. Y nosotros vemos en la ciencia cuando muere una estrella que Él los hizo, pero aún así con su poder se desvistió para andar como el Hijo de Hombre entre nosotros, para no tener una ventaja especial. Por eso la Biblia dice que Él identifica con nuestro sufrimiento, Él identifica con nuestra tentación, Él habiendo sido tentado en toda manera como nosotros. ¡Wow! Pero aún así, en las encrucijadas, en los dos caminos de su vida, Él siempre escogió obedecer a su Padre y estar en comunión con su Padre, recibiendo palabra de su Padre, comiendo de la presencia y la expresión de Dios. Y nosotros tenemos la oportunidad diariamente de escoger entre dos caminos para también ser como Jesús, estar en comunión con Él y el Espíritu Santo y vivir por su palabra, vivir por lo que Él conmueve nuestros corazones, para que siempre afinados a Él hagamos decisión. Ya no, oh pobre de mí cristiano, tengo que vivir tan triste vida. No, poder negar a la carne y aceptar al Espíritu con gozo, con privilegio, porque la Biblia dice que Jesús aguantó esos difíciles momentos en esta semana que vamos a vivir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta la resurrección, por el gozo que estaba delante de Él, en verte a ti y verme a mí y ver a todos rescatados de la muerte, porque Él dijo, tus antepasados comieron el pan en el desierto con Moisés y murieron, pero el que come de mí, que soy pan de vida, jamás morirá. Y eso es nuestra gran herencia, que Jesucristo triunfó, quitó las llaves de la tumba de Satanás, de la pena de la muerte por el pecado en la humanidad. Y los que aceptamos y creemos en Él, la Biblia dice que no moriremos, sino que viviremos ahora y por la eternidad. Un aplauso para Jesús. Amén. No sé, yo antes montaba a caballo, y tenía un contacto con estos animales, algo que es un don que Dios da. Yo recuerdo, décadas después de dejar de montar en las charreadas y las escaramuzas y cosas así, fui a un rancho aquí con unos que trabajan aquí en la iglesia, me acompañaron y fuimos a como un picnic, un día de campo a un rancho, y había 2 caballos allí y que nunca se habían montado. Nos dijeron después que nunca habían sido montados, eran apartados de la gente aún. Y se sorprendió el dueño del rancho porque estábamos comiendo en una mesa afuera donde él estaba asando carne y esos caballos vinieron directamente a mí. Y empezaron con sus cabecitas, sus narices aquí en mi hombro. Es la manera que ellos te dicen te quiero. ¿Okay? Y empezaron así a hacer su aliento por su nariz aquí en mi cuello. Es manera de decir te acepto, te quiero. Entonces hay los que mayor que yo, que son llamados horse whisperers, ¿okay? Los que susurran a los caballos.
Y yo pensé leyendo esos versos, dije, tal vez este Jesús era uno que hacía susurros a las asnas y el pollino, porque hay una identidad ahí entre el pollino y Jesús, que tal vez Jesús le estaba susurrando, yo también estoy revestido en humildad y malentendido. Yo soy demasiado pequeño como tú para algunos y demasiado fuerte para otros. Demasiado pequeño porque querían que Él estableciera su reino en aquel momento, ¿ok? Y nosotros lo esperamos en su segunda venida, que aún está adelante del pueblo de Dios. Y otros lo consideraban demasiado fuerte porque lo crucificaron por decir que Él era el Hijo de Dios. La personalidad del pollino es único y a veces torpe y terco. Y nadie lo había montado, pero estaba completamente rendido a Jesús. Jesús tenía el poder de someter y controlar el temor de ese animalito a un nuevo reto, como cargar el peso de un rey en presencia de una multitud. Oh, nosotros somos como este pollino a veces, ¿verdad? Todos los ojos estaban viendo a el pollino. Su participación es pequeño, pero muy importante. Alza a Jesús para que la gente lo vea y avanza la obra de Cristo. Todos tenemos un pollino en nuestras vidas que el Señor necesita. Y Él tiene el poder cuando estamos en su presencia de conquistar y someter el pánico que tenemos, de tomar pasos fuera de nuestra zona de confort y ser usado en un don que Él ha depositado en nuestras vidas. Yo no puedo contar en dos manos las mujeres, esposas de pastores, durante mis 60 y pico de años de prédica, que eran mujeres de Dios, mujeres hermosas, mujeres que amaban la obra, amaban a sus esposos, pero si tú les pedías orar en público, les daba escalofrío. Mucho menos pensar que iban a dar una clase a las mujeres o iban a compartir Dios nos guarda un domingo en la iglesia. Y yo vi con mis ojos como el Señor desató el pollino, el don en cada una de esas mujeres que llegaron a ser una fuerza y potencial grande, no sobrellevando al marido, no opacando el marido, pero viniendo a ser parte del equipo y unción y acuerdo que dio más poder y más avance a la obra del Señor en esos ministerios. Remember Sister Burnett? Cuando yo primero la conocí, era una señora quieta. Wow. Cuando nosotros la vimos años después, una mujer que embarcaba un gran ministerio al lado de su marido. Tú tienes un pollino adentro de ti. Yo reconozco que yo tengo un pollino adentro de mí. Y he hecho excusas por muchos años porque el temor de no poderlo hacer o no será útil si lo hago. Ustedes han oído
eso en tu vida? Yo estuve en Inglaterra hace muchos años atrás. Me invitaron y me llamaron a decir en esa ocasión, porque fuimos por muchos años, pero me invitaron a ir a predicar solamente un servicio. ¿Okay? Pagaron el vuelo Norman y mío y me dijeron, ¿dónde quieres ir a conocer Inglaterra de vacaciones? Vente una semana antes del evento y te llevamos donde tú quieres. Entonces yo escogí The Yorkshire Dales por el autor James Herriot, que había escrito tantos libros hermosos sobre este lugar y los animales, y no eran libros espirituales, eran libros dados a la comunidad de pastores en esa área, pastores de ovejas, animalitos. Entonces nos llevaron, fue bien impactante, nos quedamos en una posada que fue construido en el siglo XIV. Era muy impactante, era como vivir una novela o una película de chicas, ¿ok? Muy hermoso. Y me dieron 700 libras en aquel tiempo y me dijeron, vaya a Laura Ashley a comprar la ropa que quieres. Wow, esto está bueno. Y hasta antes que predicara, pues si yo sabiendo que iba a predicar solamente una vez, yo quería hacer un sermón bastante bonito, porque ellos lo merecían por toda la inversión, no solamente de traernos, pero alquilaron un teatro de uno de los lugares más amplios para el evento, donde fueron cientos, si no 1,000, 2,000 mujeres, no recuerdo, pero muchos. Y entonces yo voy llegando a Londres de la vacación y llego la mañana el siguiente para el evento y estoy tomando un café y el Señor me dice, guarde el sermón, no es para este momento. Me entró un pánico, ¿ok? Yo sentí que mi corazón empezó a palpitar más rápido, porque eso está pesado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y el Señor me dijo, no te preocupes, yo te voy a instruir. Pues eso está bonito cuando estás empezando y no sabes cómo estudiar. Pero después de esa inversión y la expectativa de todo ese equipo y irme nomás a la locura, no, como que no me pareció. Me entró pánico de estar en la presencia de esta gente y ser tan pequeña, tan torpe. Y llegué. Estaba yo en la plataforma, sentada, esperando mi momento. Ellos estaban cantando, lleno, tupido el auditorio de mujeres de toda Inglaterra. Y el Señor me habló y me dijo, pide agua y toalla porque vas a lavar los pies de la organizadora. Y yo pedí, me dijo, sí, te podemos traer, pues tráeme. Entonces cuando subí, traí una silla y le dije a la administradora que se sentara y le quité sus chanclas y empecé a lavar sus pies. Y el Señor dio palabra que Él estaba lavando toda la crítica contra ella para organizar un evento para mujeres inglesas. Todo lo que se había dicho en contra de un liderazgo femenino que estaba siendo bendecido por el Señor, y tanto chisme, y tanto ridículo, y tanto comentario, tanta dificultad, el Señor estaba lavando el polvo de esas ofensas de sus pies. Y luego el Señor me dijo, busca una bufanda. Y pedí, me trajeron una bufanda y le hice un nudo. Y le di un lado a ella y un lado a mí. Y el Señor empezó a profetizar, diciendo, esta es la condición de mis hijas en este lugar. Están atados. Pero yo tengo un propósito especial para cada uno. Y en este día voy a desatar a mis hijas
para que sean usadas en este don que tienen. Y después que los utilizo para un propósito específico, ellos no van a abandonar su matrimonio, ni van a girar por el mundo abandonando sus hijos y sus responsabilidades como esposa y como madre y como mujer. Porque yo las voy a usar en la manera que yo las necesito y luego los voy a regresar a sus dueños, sus maridos, sus hijos, sus responsabilidades para que ellas cumplen. Pero yo voy a multiplicar sus energías. Yo voy a multiplicar su sabiduría. Voy a multiplicar su eficaz, ¿es correcto? Okay. Voy a multiplicarlo porque me han prestado y me han dado lo que necesito para avanzar mi mensaje aquí en Europa con la mujer que está sufriendo, esperando escuchar que yo soy el amante que ella necesita y el liberador de su vida. Y desaté el nudo y dije, mujeres están libres para servir al Señor. No es eso. El Espíritu Santo cayó en ese auditorio, pero como nunca yo había visto masivamente así. Mujeres empezaron a caer, ¿verdad, pastor? Así por filas y filas. Yo no podía ver el final de las mujeres por el auditorio, pero se oía gritos, se oía risa, se oía aplausos, se oía danza. Las mujeres eran tocadas por Dios. Por décadas después, años después, porque una década es cuando fuimos cada año, los líderes, la administradora y su marido decían, todavía estamos recibiendo testimonio de lo que el Señor hizo en aquel evento, donde el Espíritu Santo, como en la entrada triunfal y victorioso de Jesús, dijo, desata el pollino, tengo necesidad, pero yo lo regresaré a sus responsabilidades y a su ambiente, a su hogar. Yo no soy ladrón, yo no vengo a robar, pero yo vengo a bendecir y multiplicar a cada persona que se rinde a mí, como ese pollino rindió su personalidad, su ser a Jesús. A mí siempre me gusta cuando estoy estudiando ver qué pregunta puedo hacer. Y la pregunta que hago es, ¿qué tal si los dueños del pollino habían rehusado prestar el animal a Jesús? No sé tú, pero a veces yo obedezco y doy al Señor mi pollino. Y me siento tan satisfecha y realizada, porque he agradado al Señor y he llevado una carga para dar entrada a su presencia, a una situación, a una ciudad, a la vida de otra persona. No sé tú, pero ha habido momentos cuando he perdido mi oportunidad porque me siento descualificada. Otros con sus comentarios, yo permito que hagan nido en mi conciencia en vez de que entren y salgan y me enfoco sobre Jesús que me ha llamado. No sé tú. Otras veces no cumplo porque soy terca, como el pollino.
y no doy a Jesús lo que Él pide de mí. Solamente yo soy así. Y siento si no puedo ser un caballo semental o entrar a Inglaterra como la mujer unida en una carroza de gran sabiduría. Me sentí tan torpe aquella mañana, tan asustada, tan faltante. Pero cuando obedeces a Él y Él dice, pollino, te necesito, ven. Voy a montar sobre ti para que mi gloria sea extendida y vidas humanas sean completamente transformados y marcados con la presencia y el altar de Dios, como la gente fue impresionada sobre Jesús en su entrada triunfal. Entonces, a cerrar, te pregunto, ¿qué son los pollinos en tu vida que aporten las buenas nuevas de Jesucristo o pueden aportar las buenas nuevas de Jesús? Puede ser guerra espiritual en oración por la nación, o adoración, canto, baile en tu casa, en tu vida, donde empujas fuera toda presencia diabólica de oscuridad. Lo digo y suena sencillo, pero es trabajo, es difícil, y por eso muchos no dan ese pollino al Señor, porque requiere esfuerzo. Decir, no, yo voy a interceder, voy a fijarme qué son las leyes, qué son las cosas que están tratando de avanzar para captivar nuestra libertad. Yo no soy política aquí, soy pastora, pero cada uno que tiene el pollino de guerra espiritual y participa en marcar historia, ser uno que cambia la historia y el ambiente del mundo, tiene la necesidad de implementar su sabiduría, su conocimiento y su tiempo. A veces quiere decir que el pollino que el Señor quiere es oración de 12 de medianoche hasta 3 de la mañana. El pollino que el Señor desea es que te quite el sueño y en vez de ir y decir, ay, ¿qué tomo para dormir? Dice, Señor, mi pollino es tuyo. Aquí estoy en oración. Por eso es tan bueno hablar en lenguas, porque a veces no sabes exactamente qué es, pero empiezas a hablar en lenguas y a veces empiezas como que y luego ¡pum!, como prende el motor y el Espíritu Santo empieza a mover y de repente vienen a tu mente en español palabras de guerra espiritual contra la oscuridad. Puede ser en tu nación, puede ser en ti mismo, puede ser en tus hijos, puede ser en la comunidad, aquí en la frontera, puede ser por la iglesia. Tú no sabes el pollino que está dentro de ti, que el Señor quiere despertar y utilizar. Él no te va a hacer un loco religioso, que tú solamente estás orando y orando y no puedes ni hablar en una manera humanamente con otros. No, Él te va a regresar. No dijo, yo voy a regresar el pollino, pero por el momento tengo un propósito especial. ¿Cuál es tu pollino? ¿Cuál es? Puede ser escribir un cheque. Pero tú has estado, no, que sí, no, que no, que no, que sí, no, que no, no, yo prefiero no. ¿Ah? Pero el Señor te está diciendo, toma un paso de fe y escribe ese cheque que es más de lo que tú sientes que puedes sostener. Pero yo te estoy hablando. Nosotros estamos cerca de terminar ese auditorio, ese centro de familia. Y no hemos podido levantar ofrendas para la construcción, para terminarlo, porque pues estamos virtual y todo ha sido tan diferente durante la pandemia.
Pero nosotros vamos a necesitar, aparte del presupuesto aquí, ese dinero extra, 200,000. No te desmayes, ya tenemos 800,000 pagado. ¿Ok? Y tal vez el Señor te dice, tu pollino es un cheque extra para la construcción. Tal vez el Señor te dice, el pollino que quiero es que guises una comida y lo lleves y lo pongas en la puerta de una persona sufriendo de COVID o de cualquier otra enfermedad. Tal vez el pollino es el impulso de llamar a alguien que se ha alejado de la congregación, nomás para saber que todavía están conectados con Cristo en una manera de triunfo y victoria. Amén. Hay muchos pollinos. Puede ser distribuir comida, como vinieron muchos aquí a hacer en frente de la iglesia, o ser una mujer, un recibidor, ayudar con los niños, hacer una llamada que es un abrazo de distancia. Yo sé cuál es mi pollino, yo lo sé. Y he quedado con ese pollino atado por décadas, desde escribir libros. Y cada profeta que ha pasado mi camino sin conocerme me lo ha profetizado. Uno hasta me dio una pluma de Mont Blanc. Y aquí estoy, mi pollino atado, porque me descualifico. No soy un caballo cementado. ¿Qué voy a escribir? Pero el tiempo no espera a nadie. Y tenemos que hacer lo que el Señor nos llama a hacer. Es tiempo de despertarnos todos. ¿Cuál es tu pollino que está en crossroads, que está en el cruce del camino? Para que escogemos bien. Pónganse de pie. Aleluya. Todo empieza con abrir nuestros corazones a Jesús, ¿verdad? Es la mejor oferta que puede un ser humano recibir. Todos nosotros que hemos caminado con el Señor por tiempo, hacemos esa pregunta: ¿cómo lo hace? En este mundo tan confuso, la gente que no tienen a Jesús, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Por eso se emborrachan, por eso se adrogan, por eso se suicidan, por eso se divorcian, por eso destruyen sus vidas o las viven medio despiertos y no en abundancia. Entonces, si tú estás aquí en este día y nunca has abierto tu corazón a Jesús, pido que me unes con esta oración y todos que lo repetimos. Jesucristo, yo abro mi corazón para recibir tu sacrificio en la cruz, para perdonar mis pecados lavados por tu sangre. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el remedio para mi pecado. Quiero servirte. Te entrego mi pasado, mi presente y mi futuro. Ya no soy yo quien vivo, pero Cristo vive en mí. Amén. Amén. ¿Cuál sea tu pollino? ¿Cuál sea tu pollino? En esos próximos días tal vez medita sobre esta pregunta y estoy segura que el Espíritu Santo te va a identificarlo, lo que Él necesita de ti por su propósito especial en este momento. Vayan en la victoria, vayan en la paz y amor. Hemos llegado al final de nuestro mensaje. Para más información, visítenos en nuestra página web, thecrossroads.org. Baje nuestro app o visítenos en cualquiera de nuestras redes sociales.
Gracias por escuchar.